Nosotros somos el grupo ErgoSapiens, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar de carga mental, del curso Ergonomía y Mejora de Procesos por la Magíster María del Rosario Párraga. La definición de carga mental indica que es el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador. En otras palabras, es el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual que el trabajador va a necesitar a lo largo de su jornada laboral para poder desarrollar el trabajo que se le requiera. Algunas características de carga mental incluyen el concepto de funciones cognitivas, pues estas no pueden ser analizadas solo desde el punto de vista cuantitativo, sino que hay que tener en cuenta además aspectos cualitativos. Dicho esto, podemos hablar de sobrecarga mental cuantitativa. Esta se produce cuando se han de realizar muchas operaciones en poco tiempo. Por otro lado, la sobrecarga cualitativa exige demandas mentales complejas en función a pocas habilidades y conocimiento. También podemos hablar de subcarga mental cuantitativa, la cual se produce en aquellas situaciones en las que el trabajador tiene que realizar poco trabajo. Por otro lado, la subcarga cualitativa se produce cuando se han de realizar tareas demasiado sencillas. La carga mental depende de la relación que se establece entre las exigencias que plantea el trabajo y la capacidad de respuesta del trabajador. Estas a su vez dependen del contenido del trabajo, condiciones ambientales, aspectos psicosociales, diseño del puesto, factores personales y condiciones extralaborales. El contenido del trabajo hace referencia a las exigencias de la tarea propiamente dicha. Depende fundamentalmente de la información que el trabajador maneja en su puesto de trabajo. El contenido del trabajo está en función además del factor tiempo, es decir, de la organización del tiempo de trabajo, el tiempo que se dispone para elaborar la respuesta y el tiempo durante el cual debe mantener la atención. Las exigencias del trabajo están determinadas también por una serie de factores relacionados con las condiciones ambientales en el puesto de trabajo, es decir, por factores como el ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, etc. Debemos tomar en cuenta los efectos sobre el bienestar y la interferencia que producen las actividades relacionadas por los trabajadores. En los factores psicosociales y de organización habrá que tener en cuenta fundamentalmente los factores relacionados con la organización del tiempo de trabajo, factores como el ritmo de trabajo, la duración de la jornada, la duración y la distribución de las pausas. Son muy importantes también factores como las relaciones laborales, las posibilidades de comunicación, el estilo de mando de los jefes, etc. Finalmente, factores como la adaptación del mobiliario y del espacio físico y el grado de comodidad o incomodidad que suponen para el trabajador determinan también las exigencias mentales del trabajo, pero los factores que más influyen sobre la carga mental son aquellos aspectos que tienen que ver con las formas y soportes de presentación de la información que el trabajador debe manejar en su puesto de trabajo. Hasta aquí hemos considerado los aspectos relacionados con las exigencias del trabajo, pero para valorar la carga mental del trabajo es necesario tener en cuenta también al trabajador y en concreto su capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta depende tanto de sus características individuales como de sus condiciones extralaborales. Las personas tenemos una capacidad de respuesta limitada, que varía en función de factores como edad, estado de salud, grado de fatiga, nivel de activación y variación en nivel de vigilancia, agudez sensorial, nivel y tipo de inteligencia, nivel de aprendizaje y experiencia de la tarea, características de personalidad, actitud hacia la tarea, motivación, interés por la tarea, satisfacción. Llegado a este punto, podríamos pensar, ¿cuánta carga mental tengo? Pero antes de responder a esa pregunta, primeramente deberíamos tener alguna forma de medir la carga mental. Entonces, cambiando la pregunta, ¿cómo medimos la carga mental? Podríamos optar por la medición directa. Lamentablemente, no existe un termómetro que nos diga cuánta carga mental tenemos. Sin embargo, sí existen otras formas de medición, como la medición indirecta, que nos proporciona más alternativas para medir la carga mental. De esta forma podemos encontrar diferentes métodos de evaluación, cada uno con diferentes variables.
A grosso modo, podemos clasificar a los diferentes métodos de evaluación en 3 categorías, siendo la primera las medidas de rendimiento, que se derivan del concepto de la atención como un conjunto de recursos de procesamiento con capacidad limitada. En segundo lugar, tenemos a las medidas psicofisiológicas, ya que las actividades cognitivas generan una serie de cambios a nivel fisiológico. Aquí podemos encontrar a la tasa cardíaca, la fijación visual o incluso a la actividad cerebral, entre otras. Por último, tenemos a las medidas subjetivas, que permiten conocer cómo se siente el trabajador en relación a una tarea determinada. Método SWOT. Para este método tomaremos en cuenta la carga temporal, la carga de esfuerzo mental y la carga debida al estrés. Carga temporal. Asignaremos el número 1 a este tipo de carga cuando no ocurre interrupciones y por lo tanto podremos decir que sobra tiempo. Asignaremos la puntuación 2 cuando las interrupciones son frecuentes, por lo que ocasionalmente sobra tiempo. En el caso de la puntuación 3, la asignaremos solo cuando las interrupciones son muy frecuentes, por lo que nunca o casi nunca sobra tiempo. Carga debido al esfuerzo mental. En este caso, asignaremos la puntuación 1 cuando se requiere muy poco esfuerzo mental, en tanto que la actividad es casi automática y requiere muy poca o ninguna atención. Se asignará la puntuación 2 si se requiere un nivel moderado de esfuerzo mental, por lo que se necesita un nivel de atención considerable. Asignaremos la puntuación 3 cuando se necesita un nivel alto de esfuerzo mental y de concentración. En este caso la actividad es compleja y requiere total atención. Carga debido al estrés. La asignación de la puntuación 1 implica niveles muy bajos de confusión, frustración o ansiedad que se pueden tolerar con facilidad. Puntuaremos con el número 2 cuando se producen niveles moderados de estrés debido a confusión, frustración o ansiedad. Para mantener el nivel adecuado de rendimiento es necesario hacer un esfuerzo significativo. Finalmente puntuaremos con el número 3 si se producen niveles muy intensos de estrés debido a confusión, frustración o ansiedad. En este caso se requiere un grado de autocontrol. Recomendaciones para evitar la fatiga mental. Para brindar medidas que afronten y prevengan la fatiga mental, es necesario que en las organizaciones se realicen estudios que aborden temas sobre las condiciones del trabajo, los recursos de ésta y de las exigencias del mismo sobre la persona. ¿Qué se recomienda? Se recomienda una mejora en las condiciones de trabajo, lo que implica una mejor iluminación y eliminación de ruidos, un mobiliario adecuado y ergonómico, y una correcta ubicación. Además, eliminación de jornadas laborales muy largas y flexibilidad en sus horarios. Una mejora en la distribución de tiempo y tareas que permitan realizar pausas activas. Esto para una recuperación de la carga mental. Sin embargo, las pausas realizadas serán efectivas si además se dispone de un lugar adecuado que te permita desconectar de los temas laborales. Adaptar la carga laboral a las capacidades del trabajador y eliminar cualquier forma de presión psicológica, generando así una mejor productividad del mismo. Incentivar el trabajo en equipo, fomentar las relaciones de cooperación y la buena comunicación para prevenir los estados de fatiga y desarrollar un ambiente laboral óptimo que permita facilitar el trabajo. Lo que revela que las condiciones de trabajo se deben adaptar a las características de las personas que lo desarrollan y no de manera viceversa.